Bueno, mi amigo Jaime Abello ha tenido la generosidad de incrustarme en la programación de este festival periodístico literario y para mí es un privilegio por partida doble, que te agradezco, Jaime. En primer lugar, porque el destino ha querido que en este momento yo sea el director del Heraldo de Barranquilla, un periódico y una ciudad, Barranquilla, que tan importantes han sido en la biografía formativa y sentimental de nuestro admirado Nobel. Y el segundo privilegio es que estoy sirviendo de introductor de Juan Villoro, que me la pone fácil, Jaime, porque no necesita presentación. Yo lo único que quiero decir de Juan es que es una de las voces más solventes y más potentes, una de las voces intelectuales más solventes y potentes de Iberoamérica. En esta reunión se han ido contando anécdotas sobre García Márquez, unas más cálidas, más cercanas, y yo me limitaré a aportar dos anécdotas muy modestas para el gran anecdotario que seguramente surgirá de este encuentro. La primera anécdota ha ocurrido hoy mismo. Estábamos de una visita en la Comuna Oriental, viendo el sistema de transporte maravilloso que tiene Medellín, y ayer, no sé, quienes estuvieron en la intervención del presidente de la República, él recordaba una anécdota con García Márquez, que un día llegó a visitarlo y lo encontró muy alterado, muy excitado, enfadado, porque no encontraba una palabra para escribir un relato. Y entonces él le preguntó al hoy presidente de la República, ¿cómo se llama ese juego donde la gente tira una monedita contra la pared? Y el presidente no sabía, y García Márquez, por supuesto, tampoco. En el viaje a la comuna estaban unos niños jugando hoy ese juego, y Jaime y yo nos acercamos y les preguntamos cómo se llama el juego, y se llama La Cuarta. Y le preguntamos como correctos periodistas, ¿por qué? Que es la pregunta fundamental para el ejercicio de este oficio. Y un niño contó porque se mide por cuartas la diferencia de las monedas, cosa que enigma resuelto muchos años después. Y la segunda anécdota tiene que ver con esta fotografía. Esta fotografía es García Márquez en una visita al Heraldo en el año 84. Esa máquina que ven ahí, que es una Underwood, fue en la que él escribió las jirafas a las que hoy se va a referir seguramente Juan en su intervención. La anécdota es la siguiente: esa cámara estuvo deambulando por la redacción del Heraldo cuando yo empezaba hace 30 años este oficio y la pedíamos en la redacción, oye, pásame la máquina, Gabito, para que me salga bien la crónica. Y pasaba la máquina de escritorio en escritorio y un buen día o malo, depende como se quiera ver, llegó Jacques Gillard al Heraldo a preparar las jirafas y vio ese monumento, esa máquina, y creía que merecía un mejor destino. Entonces la máquina pasó en primer lugar a la sala de tertulias del Heraldo, que es esta fotografía de García Márquez cuando llegó, y hoy reposa en un sitio todavía menos accesible a los depredadores de la redacción del Heraldo, que es el Museo del Caribe, donde hay parte del legado de García Márquez. Esas son las dos anécdotas que ofrezco para el festival periodístico de la Fundación. Y ahora, sin más, yo lo único que puedo hacer es pronosticar que vamos a asistir ahora a una fiesta del intelecto. Espero no ponerte en aprietos por decir eso, como es cada intervención que hace Juan Villoro. Así que le cedo la palabra. Hombre, muchísimas gracias, mil gracias por estar aquí, por tus palabras introductorias. Es un privilegio estar en Medellín, en México. Como ustedes saben, hemos pasado recientemente por años de violencia y con bastante arrogancia, se suele decir en México, nos estamos colombianizando. Y a lo cual yo respondo, ojalá, porque Colombia en efecto pasó por años de violencia. Gracias. Pasó por años de violencia que no necesito contarles a ustedes anécdotas al respecto, pero al mismo tiempo se ha convertido en un ejemplo de recuperación de tejido social, y la ciudad de Medellín ha sido un modelo de cómo vincular la cultura y la educación con formas de seguridad. Es decir, demostró Colombia que
toda bala es una bala perdida y que para salir adelante de este problema solamente podemos hacerlo a través de la razón, la palabra y el intercambio de valores. De modo que estar en Colombia y estar especialmente en Medellín es muy emocionante para un mexicano. Miramos a este espejo en el que quisiéramos identificarnos. Agradezco como siempre a Jaime Abello su infinita capacidad de manipulación y de convencimiento para hacer que todo sea posible, incluso mi presencia ante ustedes. Hemos oído anécdotas conmovedoras, entrañables, cercanas, reveladoras de Gabriel García Márquez, dignas de figurar en una biografía alterna del maestro, y en esta ocasión yo voy a hablar básicamente como un aprendiz de su ejecutoria literaria a partir del periodismo, pero también de las claves que él encontró en el testimonio, la crónica, la no ficción, para llevarlas a la novela, fundamentalmente a Crónica de una muerte anunciada, que a mi modo de ver es una de sus obras maestras y un punto culminante de la literatura en el idioma. Me complace muchísimo estar aquí con el director de El Heraldo de Barranquilla, donde García Márquez comenzó escribiendo sus famosas jirafas, ¿no? Estas columnas delgaditas como el cuello de la jirafa. De 1948 a 1952 escribió los famosos textos costeños, y muy importante en esta trayectoria de García Márquez, y no necesito enfatizarlo en Colombia, fue el hecho de que hubiera condiciones muy difíciles para ejercer un periodismo de investigación que tuviera que esclarecer o que pudiera esclarecer hechos políticos y sociales de relevancia, ¿no? Después del asesinato en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán y de la promulgación poco después del famoso decreto 3521 que limitaba los temas políticos a ser cubiertos en la prensa colombiana, Gabriel García Márquez decidió regresar a la costa, suspender sus estudios de Derecho y empezar a publicar anécdotas de la vida cotidiana. Encontró un arsenal absolutamente maravilloso en los secretos de la vida diaria. El 22 de mayo de 1948, en la segunda columna que él escribe en El Universal, dice: esta columna tendrá principio y final de greguería. Se refiere, por supuesto, a Ramón Gómez de la Serna, que fue capaz de decir que el tenedor es la radiografía de la cuchara, o que el agua mineral con gas es un agua de agujeros. Esta capacidad de reinventar lo real de Ramón Gómez de la Serna estaba presente desde las primeras columnas del jovencísimo García Márquez. En él encontramos a un descubridor, como diría Georges Perec, el escritor francés, de lo infraordinario, es decir, de misterios que provienen de acercarnos lo suficiente a la realidad. Nada tan complejo, nada tan enigmático, nada tan misterioso como lo que nos rodea desde siempre, si es visto de otro modo. Y yo creo que eso fue lo que ejerció el joven periodista García Márquez. Hay un fenómeno que a mí me interesa mucho, que los físicos llaman paralaje, que es el cambio de perspectiva a partir del desplazamiento del observador. Cuando nosotros vemos una realidad desde un punto de vista definido, encontramos que hay una perspectiva que aparentemente nos explica lo real. Pero si nos desplazamos, la perspectiva cambia y también, en consecuencia, la percepción que tenemos de lo real cambia. Yo creo que él fue un maestro de captar estas realidades cotidianas a partir de un desplazamiento de la mirada. En algún texto publicado ya por la Fundación de Nuevo Periodismo, comentaba yo el temple cervantino que encuentro en el joven García Márquez, la capacidad de establecer una discrepancia entre la realidad y la mirada que atestigua esta realidad. García Márquez puede ver cualquier objeto cotidiano y transformarlo, transfigurarlo en un objeto prácticamente mágico. Puede escribir de un bandoneón abandonado, o puede escribir
de una señora que está sentada en una banca y decir no hay nada más parecido a una tarde de domingo que una señora sentada, que son este tipo de expresiones que definen lo real en forma un tanto disparatada y que dependen mucho de la forma en que García Márquez describe la realidad. Su célebre crónica sobre la llegada de una vaca a una ciudad que interrumpe el flujo del tráfico es una demostración de que dos elementos comunes, una vaca y un paisaje urbano, al combinarse en forma insólita, causan una situación absolutamente inesperada. En ese momento la realidad se da de baja, hay vacaciones para la racionalidad ambiente y surge el momento especial del asueto, el momento de ver las cosas de otro modo. Una vaca que se instala en la ciudad crea un domingo instantáneo, aunque ese día sea un martes. Así observa la realidad el joven García Márquez y le da una posibilidad a lo real de convertirse en una forma de la mitología. Yo creo que este es uno de los secretos que luego vamos a encontrar en sus novelas, el hecho de que circunstancias aparentemente menores, nimias, cotidianas, pueden transformarse por obra de la mirada en elementos de una realidad fantástica. Si Alonso Quijano, el Quijote, termina su vida a los 53 años, después de haber leído tanto, confundiendo la realidad con un libro, el jovencísimo García Márquez a los 19 años en los textos costeños empieza su andadura de una manera bastante parecida, entendiendo la realidad como si fuera un libro prodigioso, buscándole causas extrañas. En muchas ocasiones lo hace a partir de circunstancias perfectamente normales, pero donde la concatenación de los sucesos, la causalidad, la razón por la cual ocurren es misteriosa. Él hablaría siempre de la lección que le dio su abuela cuando un electricista llegó a la casa y le dijo: cada vez que viene el electricista, el cuarto se llena de mariposas amarillas. Era una coincidencia, había ido una vez el electricista y habían aparecido unas mariposas, volvió el electricista y nuevamente había mariposas. Esta coincidencia la convirtió la abuela de García Márquez en una forma de la causalidad. La explicación de las mariposas era que seguían al electricista. Entonces, esta manera de entender la realidad a partir de una mirada que le agrega consecuencias, la encontramos ya en las situaciones más domésticas y comunes y aparecerá después en las novelas. En la foto que está a mis espaldas aparece la célebre máquina de escribir Underwood, y él habló siempre del revuelto alfabeto de la Underwood. Es decir, toda la invención surge de un alfabeto en desorden, porque sabemos que el teclado de la máquina de escribir no sigue el alfabeto convencional. Entonces, de ese alfabeto en desorden nosotros debemos extraer una lógica peculiar, y creo que fue lo que empezó a cristalizar en las primeras crónicas. Si en las novelas de García Márquez, especialmente en las obras de madurez, y pensamos en El otoño del patriarca y por supuesto a partir de 100 años de soledad, hay un tono legendario, hay un tono de hablar de una historia que ya ha sido no solo contada, sino en cierta forma refutada, puesta en entredicho, vuelta a contar, es decir, contar una novela como si eso ya formara parte del acervo de la tradición. Este recurso tan de García Márquez en las novelas se distingue mucho del recurso que él utiliza en las crónicas, que es entender la realidad como un laboratorio de lo diario. Toda sorpresa puede ser posible en las crónicas, y a diferencia del novelista García Márquez, el joven cronista García Márquez no escribe porque conoce los hechos, sino que escribe para conocerlos. Es un descifrador de los enigmas que le presenta la realidad. Para García Márquez, valiéndose de su notable sentido del humor, la vida es un gozoso malentendido. Algo no está totalmente explicado y nosotros tenemos que descifrar de qué trata este malentendido que significa vivir a diario. Ahí nosotros nos damos cuenta de algo que es muy importante y en donde creo que está buena parte de la sabiduría del cronista cotidiano García Márquez, y es que, por definición,
la costumbre es algo que se repite, es algo que damos por sentado, sabemos lo que va a pasar. Y en estos cuadros que él crea de la vida diaria, lo interesante es romper la noción de la costumbre. Cualquier confusión nos ayuda a tener un sistema de alerta. Si de pronto hay algo que no comprendemos, eso se aparta de la rutina y nos permite entender la realidad de otra manera. Si una vaca que no debería estar ahí llega a una plaza en una ciudad colombiana, esa vaca interrumpe la costumbre. Entonces él no busca, como luego contará en sus novelas, este tono de lo que se reitera a sí mismo, sino la sorpresa en la zona donde aparentemente no debe ocurrir, es decir, la zona de lo cotidiano. Creo que ahí están los recursos esenciales para todos los que tratamos de ser sus discípulos, procurando entender que la realidad es mucho más significativa a partir de la forma en que es vista y de lo que se le puede agregar a esta realidad. En varias ocasiones García Márquez alude, por ejemplo, a los chinos y dice que a fin de cuentas ser chino es una forma que ha encontrado la especie humana para suicidarse. Esto lo dice a propósito de un cable que llegó al periódico donde estaba trabajando, en donde se habla de un suicidio simultáneo de dos chinos y no se sabe si sellaron un pacto suicida porque la noticia era muy escueta y él tiene que inventar las razones para esa noticia. Entonces acude, por ejemplo, a algo tan lejano como el mundo oriental para, a partir de ese momento, tratar de entender la forma en que se relaciona la gente y tratar de comprenderse a sí mismo como si fuera un chino en Cartagena o en Barranquilla. Hay una frase de Kafka que siempre le interesó a García Márquez, que era la siguiente, dice: me gustaría ser un chino que vuelve a casa. Es una frase enigmática porque lo importante de esta frase de Kafka es que Kafka la decía pensando que nunca iba a estar en China. Es decir, lo interesante no es ser realmente un chino que vuelve a casa, sino imaginarse desde Praga como un chino que regresa a casa, ¿no? ¿Cómo será el regreso al lugar conocido de un chino? Si podía imaginarse de ese modo, entonces cualquier regreso a casa iba a ser eminentemente novedoso, porque si nosotros regresamos a nuestra propia casa como si fuéramos un chino que regresa a casa, vamos a ver muy diferente nuestra casa. Entonces, esto es lo que aprende a ver García Márquez, aprende a verse a sí mismo como alguien que desde un mundo distante llega a lo más próximo y a lo más cercano. Aracataca se convierte en un espacio mítico, no le pide nada a Atenas o a cualquier otro centro de la cultura. Después de los textos costeños, creo que hacemos un salto de malabarismo para llegar a otro momento central en su ejecutoria, que es por supuesto el reportaje Relato de un náufrago. Sí, en las crónicas que él escribió a modo de jirafas reveló los misterios de la vida diaria, en una crónica como Relato de un náufrago logra un acto de transfiguración muy complejo para un escritor con una voz tan definida y levantada como García Márquez. Hay escritores a los que se le reconoce frase a frase. Sin duda alguna, García Márquez tiene un tono único. Es imposible no leer una frase de él sin pensar que la escribió García Márquez. Y sin embargo, este escritor de voz tan claramente propia logró un acto de transmigración de las almas para adentrarse en primera persona en la tragedia de un náufrago que estuvo 10 días en el mar sin comer ni beber. Y ahí yo creo que tenemos otra decantación de su estética, que es el situarse de manera radical en una mirada ajena y en una forma totalmente distinta de ver el mundo. Este desplazamiento es una lección para el cronista porque implica ponerse en los zapatos del otro. Se trata desde luego de un gesto de empatía, pero a mi modo de ver también se trata de un gesto ético. Todo el valor del periodismo tiene que ver con asumir que la mirada del otro
es posible, que no necesariamente la razón esté en nosotros y que el discurso de la realidad puede ser contado por una persona que incluso piensa en forma no solo diferente, sino contraria a nosotros. Entonces, suplantar a otra persona con sus propias condiciones, con su propia voz, creo que fue un ejercicio extraordinario para García Márquez, que logró el milagro no solamente de contar una historia maravillosa, sino de que el propio protagonista entendiera su aventura. Hasta ese momento él era un hombre que había sufrido y que había pasado por una situación verdaderamente lastimosa, había salvado el pellejo, se sentía bien, pero jamás pensó que era protagonista de una historia. Solo entendió su propia trama cuando la leyó en palabras de García Márquez, que en realidad contaban lo que él le había dicho a través de numerosas entrevistas. Entonces, en esta búsqueda de la voz del otro, yo creo que tenemos otra arista de García Márquez. Entonces, por un lado, la resignificación de lo real a partir de darle un valor casi mágico, trascendente a objetos y circunstancias nimias a partir de un desplazamiento de la mirada, y por otra parte, el hecho de que podemos narrar desde los demás, podemos situarnos en ellos. Esto no significa que realmente les demos voz completa, nadie puede sustituir al otro, pero precisamente porque es casi imposible sustituir al otro, hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo por acercarnos a esta voz distinta, a esta voz alterna. Yo creo que ahí también hay un ejercicio muy importante que nos permite entender la polifonía de voces de García Márquez en sus novelas y la manera de narrar no solamente a partir de su propio estilo narrativo, sino de las miradas de sus muy distintos personajes. Y esto nos va llevando a una obra que a mí me parece la síntesis de los procesos de ficción y de periodismo de Gabriel García Márquez, que es la novela breve Crónica de una muerte anunciada. Yo creo que ahí se decanta el mejor García Márquez sin ficción con el mejor García Márquez con ficción. Es decir, es una obra maestra de cómo indagar una historia y de cómo escribir una historia que al mismo tiempo tiene elementos de ficción. Desde su título, la novela breve nos anuncia que se trata de una crónica, una relación en el tiempo donde nosotros vamos a conocer hechos reales. Al mismo tiempo anticipa la trama fundamental de la novela y el desenlace, que es la crónica de una muerte anunciada, es la historia de un asesinato, y esto se refrenda desde el primer párrafo. Tenemos una narración de una concisión muy especial. García Márquez trabajó en el espacio amplio de la novela Río, como 100 años de soledad, que a su manera es una versión contemporánea de Las Mil y Una Noches, es un río de historias con pequeños cuentos que se van traslapando y entrecruzando, y trabajó también en relatos bastante concisos, y es en esta novela donde encuentra una zona intermedia particularmente reveladora. El escritor argentino Ricardo Piglia ha dicho que la novela breve se presta mucho para recuperar desde los tiempos modernos la idea de la oralidad. Una novela breve es una historia que podríamos nosotros contar verbalmente de una sentada. O sea, nadie podría contar una novela como Rayuela de Julio Cortázar, pero en cambio podemos contar una novela como Los Adioses de Juan Carlos Onetti. Es decir, es una dimensión en el tiempo que nos permitiría en una larga sobremesa poder contar una historia. Se acerca a la oralidad y en esa misma medida muchas veces la novela breve establece el marco en el cual el narrador averiguó su propia historia. Muchas veces es alguien que está en un bar contándole una historia a sus amigos, o que está en una reunión, se interrumpe la velada y alguien toma la voz y cuenta. Es decir, dentro de la propia novela se nos explica de qué manera se averiguó esa historia y cómo se cuenta ante otras personas que son personajes de la trama, pero que están escuchando esa novela
tal y como nosotros la podemos escuchar o, por supuesto, ya leyéndola, ver en letra impresa. Entonces el marco de la historia es un referente y Crónica de una muerte anunciada no es la excepción. El narrador nos habla de un suceso autobiográfico, menciona gente de su familia y nos cuenta cómo se enteró de las cosas y cómo ha tratado de averiguar otras. De acuerdo con Piglia, toda novela y especialmente toda novela breve, trabaja con 3 categorías que son absolutamente imprescindibles y que son motores de la intriga. Una es el enigma, otra es el misterio y otra es el secreto. El enigma es algo que se debe descifrar, que se debe resolver. El misterio es algo inexplicable, pero que enriquece la trama. Es algo que está ahí y nosotros no sabemos muy bien por qué ocurrió, pero no tiene que ser explicado. Y por último está el secreto. El secreto es algo que alguien sabe dentro de la novela, pero que no comunica, que no dice, que no revela del todo. Este es quizá el elemento más importante de las novelas breves. Una novela breve no puede durar demasiado en el tiempo porque no es fácil retener este sentido del secreto. Se está contando algo que nos interesa porque no hemos llegado al núcleo de la acción. En un cajón oculto hay una verdad que no se ha descifrado. ¿Cuánto tiempo podemos posponer esa verdad? La duración de esta tensión investigativa es justamente la duración de una novela breve. Entonces, la novela breve apuesta un poco a este control del secreto, que en el caso de García Márquez es excepcional. Me parece que toda la novela es una reflexión hondísima, acaso la mejor que existe en la literatura contemporánea, sobre la figura del testigo. ¿Desde dónde podemos averiguar los sucesos? ¿Qué tan capaces somos de adentrarnos en ellos? El propio García Márquez es el testigo de su trama, pero hay cosas que no conoce y desea saber. ¿Cómo indagar esto? Hay una clave periodística, hay una clave literaria y él va a ir mezclando ambas para acercarse a esta resistente, renuente verdad. Creo que la novela nos da también una lección extraordinaria sobre la diferencia, y este es un tema central para quienes participamos en este encuentro, entre información y narración. La información pertenece al mundo de los datos, es incontrovertible, ocurre de una sola manera. La información son los hechos duros que nadie puede rebatir, pero la narración es la interpretación de esos hechos, el por qué sucedieron, el tratar de llegar a dilucidar su enigma. Entonces, hay muchos momentos del periodismo en que tenemos los datos, tenemos la información, pero solamente podemos explicarlos en una clave conjetural, tratando de imaginar la razón por la que ocurrieron los hechos. Y en ocasiones tenemos informantes, como en el caso de Crónica de una muerte anunciada, que nos dan versiones contradictorias sobre los hechos que no necesariamente nos ayudan a llegar a la verdad, sino que parece que están construyendo una verdad alterna. Entonces, hay algo que reclama explicación y que debe ser narrado, y es lo que hace García Márquez en esta novela excepcional, en donde el punto de vista del periodista pacta con el punto de vista del novelista para adentrarse en los sucesos. Conocemos de sobra la historia, en donde nosotros vamos a ver la muerte de Santiago Nazar, en un pueblo donde nadie hace nada por impedir esta muerte. Aparentemente todos están de una manera u otra enterados de que esto puede ocurrir. La circunstancia además sucede en el momento en que el obispo visita la ciudad. Hay esta llegada de un prelado que no sirve para nada, y toda la trama tiene hasta cierto punto el tinte de un sacrificio cristiano. La víctima viste de blanco, es hijo único, se comporta como si fuera completamente inocente. Algunos de los personajes llevan nombres tradicionalmente cristianos, uno de ellos es nada menos que Cristo, ¿no? Otro es Poncio, Pedro,
Pablo, ¿no? De modo que estamos ante un evangelio contemporáneo. Y hay una suerte de villano de la trama, que es Bayardo San Román, que a decir de la madre del narrador, cuando lo ve por primera vez, dice: sentí que se me apareció el diablo, ¿no? Es como en la tradición de el Fausto, un agente que viene de fuera, muy rico, seductor, prepotente, un hombre acaudalado, que quiere comprar una novia que es Ángela Vicario. Entonces tenemos todos los ingredientes para una pasión crística, para un sacrificio, y al mismo tiempo esto es una metáfora de la impunidad, en donde todo mundo hasta cierto punto es responsable moral de un asesinato. Esa es la historia aparente, esa es la trama que nosotros tenemos, y podríamos ver claramente un elemento de denuncia. La causa del asesinato es que Ángela Vicario, en su noche de bodas, ella se va con su esposo, Bayardo San Román, y resulta que ella no es virgen. Él la rechaza y le piden a ella que revele con quién se había acostado, y entonces da el nombre de Santiago Nazar. Estamos ante una crítica, digamos, de una gazmoñería, de una moral pudibunda, al mismo tiempo de una sociedad donde la ley se toma en propia mano. Los hermanos de Ángela Vicario deben vengar su honra, no quieren hacerlo, son buenos muchachos, Pedro y Pablo, con nombres clásicos de la tradición cristiana, nombres de apóstoles, van por el pueblo tratando de que les impidan el crimen, afilan los cuchillos a la luz de todo mundo, van anunciando que van a matar a Santiago Nazar, están esperando que alguien los detenga, nadie lo hace. Probablemente si en vez de dos solamente hubiera habido un hermano, no se hubiera atrevido a cometer el crimen, pero el hecho de que sean dos hermanos y además gemelos hace que uno sea el espejo del otro, uno es la sanción moral del otro. Si uno no actúa, el otro lo condena, se vigilan recíprocamente. Esta condición de ser gemelos los obliga moralmente a actuar así conforme a lo que consideran que es su deber para cumplir con este asesinato forzoso. Esa es la trama. Ahora bien, vamos a los datos más bien periodísticos. Los hechos reales ocurrieron el 22 de enero de 1951, atestiguados por el propio García Márquez, cuando Cayetano Gentile, un joven estudiante de medicina de 22 años, fue asesinado. Entonces tenemos los hechos reales en 1951, la novela se ubica en 1976, 31 años después, si mis cuentas no me salen, igual me equivoqué, y se publica en 1981, ¿no? Entonces tenemos tres fechas: 1951, 1976, 1981. Entonces esa es la trama. ¿Por qué tardó tanto García Márquez en contarla? Con enorme habilidad, él escribe lo que los académicos llaman un paratexto, es decir, un texto que no pertenece a la novela, pero que tiene que ver con ella y arroja algunas claves. Él publica la novela en una edición récord de 1 millón de ejemplares y publica este texto donde dice: me tardé tanto en escribirla porque no tenía un final. Necesité muchos años para aguardar un final. Y el final me lo dio mi gran amigo Álvaro Cepeda Zamudio, escritor, que me dijo que los sobrevivientes de la trama, es decir, las personas en las cuales él se basaría después en la novela para que fueran Ángela Vicario y Bayardo San Román, es decir, ese fugaz matrimonio, resultó que muchos años después se habían encontrado y que se amaban profundamente. Entonces necesitaba él ese final y lo escribió. Él escribe este texto cuando Álvaro Cepeda Zamudio ya murió, de modo que no lo puede corroborar. Entonces nos da el dato de por qué tardó tanto en escribir esto. Y eso es algo que me parece muy importante, porque García Márquez maneja mucho la idea del secreto en la novela. Él dice al respecto: he tenido que repetir esto muchas veces, pues habíamos crecido juntos en la escuela, sobre la dificultad de encontrar su historia, pues habíamos crecido juntos en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones, y nadie podía creer que tuviéramos un secreto sin compartir, y menos un secreto tan grande.
Se refiere a su relación con Ángela Vicario, una relación de primos en donde compartían todos los secretos, pero hay cosas que evidentemente no se sabían. Dentro de las cosas que no se saben en la novela, también hay datos judiciales. El juez de instrucción que levanta un acta de los hechos, escribe un texto de 500 páginas, hay una inundación que lesiona muchos documentos y de las 500 páginas quedan 322. Entonces, nosotros tenemos una información parcial. Recapitulando un poco, García Márquez nos dice, vi los hechos, estuve ahí, esto ocurrió de esta manera y me faltaba la conclusión para que esto fuera una novela. Sin embargo, la información sigue siendo hasta cierto punto parcial. ¿Cómo indaga García Márquez los hechos? Al leer la novela recordé un artículo que él publicó en el Heraldo de Barranquilla en 1952 sobre Sófocles, y en donde dice que Sófocles es uno de los principales escritores de novela policíaca, pero que no ha sido entendido de ese modo. Solemos pensar en el gran trágico griego, pero no nos damos cuenta de que él ha puesto el énfasis en demostrar que las categorías que nosotros normalmente asignamos al investigador, a la víctima y al culpable son categorías bastante movedizas, y que en Edipo Rey nosotros podemos encontrar a un mismo personaje que es el investigador de la trama, el culpable de la trama y la víctima de la trama. En una sola persona están las tres posibilidades. Entonces, un novelista policíaco, un novelista de indagación en la clave de Sófocles, es alguien que se acerca a la realidad pensando que las categorías del bien y el mal son escurridizas y que los roles del culpable, del verdugo y de la víctima son cambiantes. Le pone una frase de Antígona a su libro La mala hora como epígrafe, hace una adaptación cinematográfica de Edipo Rey, cuando lo entrevista un periodista uruguayo, Danubio Torres Fierro, en su casa del Pedregal de la Ciudad de México, le dice: este es mi libro más preciado, y le muestra una edición encuadernada en piel de Sófocles. Es decir, estamos ante alguien que nos pide que lo leamos en esta clave, en la clave del gran trágico griego, que a su modo de ver es un gran autor de novela policíaca, entendiendo por indagación policíaca algo que tiene que ver más con lo existencial que con lo judicial. Entonces, así podemos regresar a la trama, donde aparece su hermano Jaime, aquí presente, la niña Mercedes, con la que muchos años después se iba a casar, su madre, su hermana la monja, personas reales. Al mismo tiempo transfigura algunos personajes, a la auténtica Margarita Chico la convierte en su prima Ángela Vicario, a Miguel Reyes en Bayardo San Román y a Cayetano Gentile en Santiago Nazar. ¿Qué papel tiene el propio narrador García Márquez en la trama? Él recibe la noticia del asesinato mientras está en el prostíbulo de María Angelina Cervantes, y ahí se entera de los hechos. Se trata de una ubicación muy cervantina porque ahí él empieza, no solamente porque ella se apellida Cervantes, ¿no?, sino porque esto le permite ver la realidad de una manera bastante especial. Esta mujer había sido también amante de la víctima, de Santiago Nazar, y en un momento dado de la novela rechaza al narrador, a Gabriel García Márquez, porque le dice: hueles a él, hueles a Santiago Nazar. Hay una identificación plena con la víctima a partir de este personaje. En varias ocasiones García Márquez dijo, como consejo a un joven novelista, que un buen personaje debía tener 3 niveles de realidad: vida pública, que es lo que hace en el mundo de los hechos; vida privada, que es lo que, como lo conocemos en la intimidad; y lo más difícil de dominar, vida secreta. Yo creo que Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra que nos pide averiguar la vida secreta de los personajes. Todo está a la vista. Desde el título sabemos lo que pasó y al mismo tiempo no sabemos por qué pasó. Realmente la persona a la que acusa Ángela Vicario, Santiago Nazar, es el culpable.
todo ocurrió de esa manera. Esto desvela al narrador y obliga a que nos desvele a nosotros. Naturalmente, con su experiencia de periodista, y aquí entra nuevamente el paratexto en García Márquez, él sabía que esto iba a ser indagado por sus colegas. Julio Roca y Camilo Calderón, de la revista Magazine al Día, averiguaron todo lo que había ocurrido en la famosa fiesta de 1951 y averiguaron lo que había pasado después y descubrieron que todo lo que decía García Márquez era real, menos una cosa: la reconciliación tardía entre los protagonistas, entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. Es decir, lo que supuestamente le contó Álvaro Cepeda Zamudio y que fue lo que lo retuvo tanto tiempo para escribir la trama, en realidad es una mentira. Por cierto, que cuando esto lo escribe, a García Márquez y a todos nosotros nos suena muy folletinesco. Y dice García Márquez: me resistí a creer que la vida acabara pareciéndose a la mala literatura, ¿no? Porque es un final folletinesco. Él sabe que es folletinesco, que pertenece como al entorno de la telenovela, lo dramatiza un poco porque hace que después de la fiesta y de repudiar a su mujer, Bayardo San Román pasa por un periodo alcohólico terrible. Ella se arrepiente de haber repudiado a un hombre que a fin de cuentas la quería, le escribe incontables cartas de amor que él atesora sin leer ninguna de ellas, ¿no? Es decir, hay un purgatorio, pero de todas maneras parece un final demasiado feliz. De ahí además que García Márquez no lo coloque como el final auténtico de la obra. En rigor es el penúltimo capítulo. El último capítulo es la muerte, el destripamiento terrible de Santiago Nazar. Él no quería dejar que la novela apareciera como una reconciliación tardía, caprichosa entre dos amantes, sino quería dejar la novela como lo que fue, como una crónica en donde la violencia toma la palabra y define de manera muy radical la acción. En 1959, García Márquez había escrito un artículo en donde él le reclamaba a la literatura colombiana su falta de autenticidad con los temas violentos. Y decía García Márquez que en la época de la novela de la violencia fracasó por lo siguiente: porque la novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar su hielo en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que le sacaran las tripas. Es decir, el terror más importante no es el de quien ya murió, sino el de quien sabe que puede morir. Con esta idea, esto lo escribe en 1959, muchos años después, concibe una novela donde le saca las tripas al personaje, pero donde lo más importante es el efecto que esto tiene en el resto de los protagonistas de la trama. Uno de los grandes misterios de la novela es que Ángela Vicario, cuando es acorralada para que corrobore la verdad de lo que ha dicho, le preguntan si verdaderamente Santiago Nazar es el responsable de los hechos, es decir, si era su amante. Y ella responde de manera emblemática: fue mi autor. Se refiere evidentemente a esta idea tradicional, obviamente ya absolutamente rebasada por el tiempo y las costumbres, de que una mujer se convierte verdaderamente en mujer por obra de un hombre, es decir, un hombre es el autor de una mujer, pero la frase por supuesto es muy ambivalente y juega con la idea de un narrador que nos está contando diversas cosas. Una de las más sugerentes es que García Márquez, a medida que indaga la verdad, nos pide, de manera para mí absolutamente intrépida, que desconfiemos de él. En ciertos momentos parece saber más de la trama de lo que realmente nos confiesa. Su grado de acercamiento a Ángela Vicario, las confesiones que ella le hace, por ejemplo, que unas amigas le recomendaron que pusiera mertiolate, mercurocromo en la cama para que pareciera que ella era virgen, este tipo de cercanía parece muy próxima al narrador. Al mismo tiempo, luego se cuida de decir: me trató como siempre lo había hecho, como un primo remoto. Sabemos nosotros por Edipo Rey que uno de los temas de Sófocles por excelencia es el incesto. Si el verdadero responsable de esto hubiera sido el propio narrador de la trama, la mujer, Ángela Vicario, hubiera podido escoger a una persona del pueblo
en la creencia de que no iba a ser culpado, porque Santiago Nazar era querido por todos, era de una familia muy respetable y al mencionar su nombre, lo dice García Márquez, pensó que nadie le iba a hacer nada. Craso error, porque se desató, como en las tragedias de Shakespeare, el automatismo de la venganza. La costumbre fue mucho más fuerte que la razón y lo mataron. Pero el narrador, a medida que indaga más y se cuida de decirnos cosas como estas… Juan, perdona, sí. a riesgo que se me subleve el público… Sí, cumplir la orden ya estamos de que terminando, Sí, estamos nosotros en el momento en que el narrador nos dice: no he podido averiguar cosas. Y esto es muy importante, porque cuando un narrador te dice, para esta crónica me tuve que conformar con tales sucesos, nosotros nos damos cuenta de que si nos dice con toda franqueza que no logró averiguar ciertas cosas, es que todo lo demás que nos está diciendo es real. Establece contradicciones muy sugerentes en la trama. García Márquez siempre pidió auxilio de la lluvia, lo sabemos por sus muchas novelas, y por ejemplo la madre dice que llovió mucho ese día, la cocinera dice que nunca llovió. La verdad es contradictoria, la verdad es un malentendido. Si en los textos costeños García Márquez busca entender la fantasía dentro de la realidad, al buscar la verdad en Crónica de una muerte anunciada, nos da una extraordinaria lección de las dificultades para averiguar esta verdad, incluso cuando un narrador como él se afana por completo en lograrlo y nos permite, creo que de manera absolutamente única, desconfiar en cierta forma de lo que nos está diciendo. En un ensayo maravilloso publicado inmediatamente después de la aparición de Crónica de una muerte anunciada, escribió Ángel Rama: García Márquez conserva el misterio, no confiesa al culpable de la deshonra de Ángela Vicario, pero al abogar por la inocencia de los demás y al eludir toda pregunta sobre sí mismo, construye la enigmática nube negra a la que apuntan las sospechas. El hecho de que es él quien maneja toda la información sobre la cual, por lo tanto, puede ejercer las mismas virtudes de audacia y discreción, obliga a una generalizada desconfianza sobre su objetividad. Estamos ante una parábola de alguien que busca la verdad y nos pide simultáneamente que desconfiemos de toda búsqueda de la verdad, incluyendo la de él mismo. Es, me parece, que una extraordinaria parábola sobre las dificultades de llegar al fondo de los sucesos. El abuelo de Gabriel García Márquez, el coronel Nicolás Márquez, le dijo alguna vez: tú no sabes lo que pesa un muerto. Y se refería, por supuesto, al hecho de haber cargado literalmente un muerto y a las consecuencias morales que eso tenía con el tiempo. Él no olvidó la frase, está en alusión en 100 años de soledad, y creo que la atesoró lo suficiente para escribir esta obra inagotable sobre lo que pesa un muerto, sobre la muerte de Santiago Nazar y las infinitas dificultades para llegar a la verdad y para llegar a este enigma inagotable de la muerte, algo que no podemos decir del todo porque es lo que quisiéramos refutar. Podemos decir, para finalizar, que el coronel Nicolás Márquez sí tuvo quien le escribiera. Gracias.